Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Como tiempo de Dios, tiempo de crecer en Dios. Es tiempo de crecer en paciencia, es tiempo de vencer la incertidumbre, es tiempo de meditar en profundidad y es tiempo de cuidar el cuerpo, la mente y el carácter. Tiempo especial de Dios. Dice el Salmo 139, versículos 13 al 17, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Qué notable que el salmista, tantos siglos atrás, expresó lo que hoy los científicos descubren con el ADN. Interesante cómo ya verdaderamente el Señor había gestado quiénes somos, cómo somos. Todos nacemos con características, tanto exteriores como interiores, que nos identifican. Yo creo que a veces muchos de nosotros, en cuanto a nuestras características como persona, nos hubiéramos querido asesorar a Dios un poco sobre nuestra figura. Por ahí la estatura, el color de ojos, de cabello, el rostro, la voz, las aptitudes, los dones, nuestras contexturas. Algunos a veces creen que llegaron último al reparto y le tocó un físico que no es el que más les agrada. Y nuestra sociedad crea estereotipos de cuerpos que son inalcanzables, que muchos anhelan tener, pero porque los ven corregidos por el Photoshop como si fueran perfectos. Otros abusan de la cirugía para modificar sus cuerpos y parecerse a los estereotipos ficticios que vemos en las fotos de las novelas o que vemos en las revistas. Pero tengo una buena noticia. Dios nos pensó y nos hizo tal como Él desea que seamos. ¿Saben cuál es el mejor modelo al que cada uno debe parecerse físicamente? A uno mismo. Creo que tenemos que ser conscientes que debemos cuidar la obra artesanal del Señor que somos, y muy especialmente en estos tiempos de cuarentena. ¿Qué le dijo Pablo a los griegos? En 1 Corintios 6:15 dice Pablo, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Él les recordó que el cuerpo está destinado a ser templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19 al 20, Pablo dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Qué interesante que esta cuarentena nos obliga a pensar cómo mantener nuestro cuerpo de la mejor manera. ¿Qué es honrar a Dios con nuestro cuerpo? Es cuidarnos al comer, es evitar el sedentarismo, es no caer en vicios y adicciones, es tener bajo control la fuerza sexual, tanto en pensamiento, en miradas, en intención. Y también es no elevar el cuerpo a una categoría de ídolo al cual le rindo adoración. Por supuesto, no estoy en contra de ir al gimnasio, me parece una actividad excelente, pero algunos no van para cuidar su cuerpo, van para hacerlo un elemento que otros puedan admirar, como si se le rindiera adoración.
Y creo que Pablo fue muy sabio al hablar de lo que deberíamos hacer con nuestro cuerpo. En 1 Corintios 9:27 dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Saben? Hay un buen consejo que alguna vez me dieron, y es, no te la pases comparando tu cuerpo con el de otro, porque siempre vas a salir perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque comparas el que admiras con el tuyo que te parece que no es el más adecuado. Y creo que por alguna razón específica es interesante que las Sagradas Escrituras no se preocupan en describir el aspecto físico de Jesús. No dan muchas referencias, por lo menos en el Nuevo Testamento. Lo poco que mencionan de su aspecto general, ¿saben qué es? Que no llamaba la atención. En Isaías 53:2 dice así, hablando de Jesús, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Jesús no sobresalía físicamente del hombre común de su época. Y es interesante que solía desaparecer de las multitudes cuando lo querían o hacer rey o matar. Y sin embargo, sabía cómo deshacerse de todo eso, porque era un hombre común. Es más, para poder capturarlo en la noche que lo traicionó Judas, para poder reconocerlo, dijo, al que yo le dé un beso, tratando de demostrar que no había muchas maneras de reconocer a Jesús. Tal vez su carisma era por su vida interior, no exactamente por lo exterior de su persona. Y creo que tal vez el deseo del Señor, al no dar ninguna regla espiritual para el cuerpo, es precisamente para que lo tengamos bajo cuidado, pero que no lo idolatremos. Y este tiempo de pandemia es especial para eso. Podemos hacer de nuestro cuerpo algo que se vuelva en contra nuestra si no lo atendemos. Ahora bien, nuestra personalidad y nuestro carácter, así como el cuerpo, también son únicas e irrepetibles. Y nos viene bien hacernos la pregunta, en mi personalidad, en mi carácter, ¿me parezco a Jesús? Contrariamente al cuerpo, en nuestra personalidad y carácter sí debemos tener modelos a los cuales seguir. Un modelo es una persona digna de ser emulada, de ser imitada, merecedora de ser como ella. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, nacemos con una naturaleza caída, una naturaleza desorientada, pervertida. Por eso necesitamos tener un cambio profundo en nuestra vida que nos ponga de la misma manera que Jesús vivió. Es por eso que en un diálogo que Jesús tuvo con un tal Nicodemo, le dijo, esto está registrado en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5, le dijo Jesús a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Y él sigue diciendo, ¿acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y siguió diciendo Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. ¿Qué Jesús quiso enseñar a Nicodemo? Que la vida con Jesús, el carácter de Jesús, no se puede alcanzar simplemente por un esfuerzo humano. Tiene que haber una transformación interior que desaloje lo malo, lo sucio de la vieja vida. No es automático, pero requiere algo, una plena entrega a Jesús, con convicción, voluntad y decisión. Dice Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban,
o sea, la vida sin Cristo, se les enseñó. Y aquí menciona Pablo qué fue enseñado. Primero, dice Pablo, deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Está hablando que la vieja mentalidad, la vieja manera de vivir, una vida sin sentido, sin propósito, sin Cristo, tiene que ser desalojada de nuestra vida. Todos sabemos que eso comienza cuando uno recibe a Jesús en su corazón, diciéndole con su propia palabra, con su propia convicción, te acepto como el Señor, el conductor de mi vida, mi amigo, mi maestro. Uno se bautiza para morir a la vieja vida y nacer a la nueva vida, y entonces desaloja la vieja naturaleza. Sigue diciendo Pablo allí en Efesios, la segunda aspecto de la necesidad de cambio. Dice, deben ser renovados en la actitud de su mente. Y sigue diciendo, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Quién fue modelo para vivir de esta manera? ¿Quién enseñó cómo vivir de esta manera? Nuestro ejemplo supremo es el Señor Jesús. Y Él lo hizo de una manera doble. Por un lado, Él fue el ejemplo más alto de cómo se debe vivir una vida llena de Dios. Pero por otro lado, las vidas comprometidas y transformadas de sus discípulos también muestran que es posible alcanzar la misma vida que Jesús vivió. ¿Cuáles son algunos pormenores del carácter y acciones ejemplares de Jesús que nosotros debemos recibir para poder vivirlas como las vivió Él? Isaías 42:2. Leo aquí en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, no gritará respecto de Jesús, no levantará la voz, ni se le oirá en las calles, no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. No tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido justicia en esta tierra. Fíjense qué interesante. Jesús no habló a los gritos, no subió el tono amenazador de su voz, no hirió con palabras, ni con omisiones o acciones, no descartó a nadie, levantó la autoestima, actuó con sentido común, no practicó un descanso excesivo, un ocio improductivo. Dice Isaías 53, también en la traducción en lenguaje actual. Dice, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero fue llevado al matadero, ni siquiera abrió la boca. Interesante. Jesús erradicó la queja de su corazón, no fue respondón, aceptó con fe la realidad que le tocó vivir. Creo que esto es parte de lo que nosotros debemos ir desarrollando en una manera más amplia que lo que hicimos hasta aquí, en este tiempo de cuarentena obligado. Dice el Pedro, que fue cercano a Jesús, allí en 1 Pedro 2:23, también en la traducción del lenguaje actual. Dice así, cuando lo insultaban a Jesús, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Interesante. No responde a las agresiones, Jesús no respondió a las agresiones, no usó de amenaza contra los que lo agredieron, confió en que Dios lo cuidaba. Ahora, aquí viene un punto importante que quiero destacar con los testimonios que voy a mencionar más adelante. Jesús nació sin la maldición de la vieja naturaleza. Él fue concebido sin pecado, vivió sin pecado, pero enseñó cómo se vive revestidos de esta nueva vida a la que todos tenemos que acceder. Tenemos que aspirar a ese carácter de Jesús, a ese modo de vivir que tenemos en Jesús como modelo.
Este carácter es el carácter que tenemos todos que adquirir y que este tiempo de pandemia es buen tiempo para que meditemos si estamos alcanzando esta meta. ¿Saben a qué nos animó Jesús respecto a nuestro carácter y personalidad? Lo dijo en Mateo 5:48. Dijo así Jesús: sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. A muchos les parece que esto es alcanzar una medida de carácter que excede la capacidad humana. Cuando el Señor o en la Escritura se dice que hay que alcanzar la perfección, no está diciendo que tenemos que ser personas que no cometen errores o que en todo somos maravillosos o que podemos tener los mejores dones. Perfección en la Escritura significa algo completo. Por ejemplo, una mansión de 6 habitaciones, 5 baños, grandes jardines, que esté completamente bien amueblada y terminada, es una mansión perfecta. Pero también una casa sencilla, que solo tenga una habitación, un baño, una cocina, pero esté completamente amueblada, que tenga todo lo que se necesite para vivir en ella, también es perfecta en el lenguaje bíblico. Significa algo que está completo en sí mismo y que está respondiendo a las necesidades para la cual se la creó. Por eso es interesante que sinónimo de perfecto es completo, es maduro, es con características como las del carácter de Jesús. No está exigiendo un imposible, está pidiendo una calidad de carácter de naturaleza superior, que solo se alcanza cuando Cristo vive en nosotros. Y quiero justamente darles 2 testimonios que son sumamente importantes para mostrar a qué me refiero con alcanzar el carácter de Jesús en una medida que humanamente parece inalcanzable, pero que es realmente lo menos que el Señor espera de nosotros. Contó hace unos años, escuché el testimonio de una psicóloga que tuvo que asistir a una mujer que junto con su esposo y 3 hijos tuvo un accidente automovilístico y murió en ese accidente su esposo y los 3 hijos. Cuando ella volvió en sí, su desesperación fue tal, digamos, se encontraba tan mal, tan desesperada, que nada podía calmarla, nada podía consolarla, y la psicóloga llegó a una conclusión: es imposible humanamente hacer algo para consolar a esta mujer. Después de un buen tiempo la vio, esta mujer había estado bajo tratamiento, había estado muy mal medicada para doparla, para que no tenga toda la conciencia de lo que estaba viviendo, pero dice la psicóloga que tiempo después encontró a esta mujer con paz, encontró a esta mujer formando una entidad para ayudar a los que habían tenido el mismo problema que ella, un problema similar de haber perdido familiares de una manera inesperada. Y cuando preguntó qué es lo que había cambiado su actitud, ella mencionó que había tenido un profundo encuentro con Jesús, que había entregado su vida a Jesús y que el Señor le había consolado, fortalecido, dado paz y fuerzas para hacer lo mismo con otros que sufrieran su mismo problema. No era una reacción humana, no era algo que ella logró sencillamente por alguna terapia, aunque todas estas son buenas y ayudan, no las estamos descartando. Estoy diciendo que hay que tener un cambio de naturaleza interior en nuestra vida para que el carácter de Jesús, ese carácter que lo hizo estar en un juicio injusto, que lo hizo estar sufriendo todo tipo de torturas físicas y psicológicas y la muerte terrible en la cruz, y que aún así pudiera decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese carácter de Jesús solo viene cuando tenemos una vida absolutamente puestas
en las manos de Dios. Y les digo otro testimonio que me impartió fe. Es de un arquitecto mexicano llamado Bosco de apellido, que cuando tenía 33 años, la esposa de él tenía 29, ya tenían 7 hijos a esa altura, un hombre profundamente católico, cuando sale de misa, justamente la misa de 8 del domingo, lo secuestran. Lo toman prisionero, lo meten en el baúl del coche y por 6 horas lo llevan adentro del baúl a un lugar lejano. Este hombre estuvo 257 días en una habitación de 1 metro de ancho por 3 metros, sin luz, apenas le prendían la luz algún ratito en el día, apenas tenía un inodoro, pero que no tenía agua, le dejaban un balde con agua que debía usar tanto para él como para el excusado, y estaba completamente desnudo. Lo primero que hicieron fue castigarlo mucho para que cuente un poco todo lo que era su familia, cómo se llamaba su esposa, sus hijos, qué apellidos, qué sobrenombres tenían, a qué escuela iban, todos los datos de su familia, y como él se negaba, lo torturaron hasta que se quebró y pudo y tuvo que decir todo eso, que después, por decir todos esos datos familiares, sintió que traicionaba a su familia y entró en una gran depresión. Estando en esta depresión, en un momento como para evadirse, pidió que le traigan un vaso de whisky. Y los secuestradores se lo trajeron, y fue en ese momento que él sintió en su corazón que Dios le decía: ofréceme ese vaso de whisky como ofrenda, derrámalo. Y él dijo: estoy volviéndome loco. ¿Cómo Dios me va a pedir que derrame un vaso de whisky para como ofrenda? Pero lo sintió muy fuerte. Y en lugar de tomar ese vaso para evadirse, lo derramó como una ofrenda. Y dice que algo cambió en su interior, que ese efecto de la traición se le cambió en el efecto del perdón. Y en ese momento replanteó su fe. Tuvo conciencia de que se encontró con Jesús y pensó: Dios sabe lo que yo necesito. Dios me ama a mí más que a mis hijos. Dios verdaderamente nunca me va a abandonar. Y si Él permite que me maten, es porque Él determinó que es el fin de mis días, no mis secuestradores. Interesante, estoy hablando de que esto le pasó dentro de las primeras 2 semanas de su cautiverio. Lo hago corto para ir hacia el final. Finalmente, esto fue en mayo cuando lo secuestraron. En Navidad, él dijo: no puede ser que no haga nada por ganar a esta gente para Cristo. Así que le dijo a los secuestradores que debían tener un tiempo de oración porque era Navidad y ahí no hay ni secuestradores ni secuestrados. Así que increíblemente esta gente aceptó y él oró, rezó el Padre Nuestro varias veces y oró por ellos. Interesante porque sus corazones fueron conmovidos. Dice que a través de la capucha que tenían vio las lágrimas, y los días siguientes le trajeron alguna ropa interior para que se vistiera y dejara de estar desnudo. Él estaba desnudo orando por sus secuestradores. Bien corto, finalmente, de una manera muy interesante, él hizo una rutina en su cuarentena de 257 días. Empezaba el día orando, después seguía haciendo gimnasia, después comía. Como no tenía reloj, ellos le pasaban un cassette de música para que no oyera nada dónde estaba, y él imaginó: el cassette debe durar media hora, así que con eso contaba las horas del día porque no tenía reloj. Tenía oración al mediodía, después dice que a la tarde era como ir a misa, así que era como si estuviera en el culto al Señor. Hacía ejercicios y de alguna manera tomó una nota de fe que llegó a decirle a los secuestradores: si me tienen que matar, mátenme, pero el día y la hora solamente es el Señor quien lo determina. Si Él les da la libertad de matarme, es porque me va a dar algo mejor que llevarme al cielo con Él.
y dijo cuando contaba su testimonio, una persona abandonada en los brazos de Dios es invencible. Pueden después ver este testimonio en internet, pero lo interesante es que él después de una manera milagrosa pudo escaparse, pudo tomar un arma que no lo hizo porque podría haber matado a uno de los que estaba secuestrándolo, se escapó y con el taxi con que volvió a su casa, finalmente, como el taxi tenía miedo porque él estaba con un aspecto horrible, el taximetrero paró el taxi para hacer ver que se había descompuesto, le hago cortito, él le dijo, ¿por qué no oramos? Y él le dijo, yo estoy apartado de Dios, pues oremos para que esté cerca, yo voy a orar por mi familia, vos por la tuya. Y finalmente el taxista también se acercó a Dios, hoy son grandes amigos, y volvió a Dios y se arregló el taxista con su propia familia con la que se estaba separando. Por eso digo, hermanos, esta vida de Dios, este carácter de Dios, es alcanzable no por métodos humanos, pero sí desarrollando una entrega total al Señor, que Él puede cambiar nuestra vida al darnos una nueva naturaleza. Dice Gálatas 2:20, 21, en la versión Dios habla hoy, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo no habría muerto inútilmente. Hermanos, cuando doy plena libertad al Espíritu Santo en mi interior, Jesús manifiesta su vida en mí y su carácter. Debemos preguntarnos, ¿estoy aprovechando este tiempo de cuarentena para crecer en mi conocimiento de Jesús? Nosotros somos el equipo de Jesús en tiempo de entrenamiento. Estamos en un tiempo de entrenamiento como equipo de Jesús para lo que viene por delante. Estamos ante la oportunidad de crecimiento espiritual, no lo dejemos pasar. No es un imposible, es cuestión de abrir el corazón a la plenitud de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro carácter, nuestra mente, en este tiempo tienen que crecer como cuando nos preparamos para la gran maratón final. Hermanos, la cuarentena esta es tiempo de Dios también. Aprovechémoslo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de cuarentena. Estamos entregados a vos, Señor, y queremos hacer huir de nosotros toda actitud que se oponga a tu reino. Queremos crecer, conocerte más y vivir expresando tu carácter. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Qué hermosa palabra, Eduardo. Rescatamos que nos quedamos con lo interior y no con lo exterior, y con el buen motivo, el interior y el carácter para poder cumplir el plan de Dios. Y nos quedamos también con que toda cuarentena, cada vez que Dios puso de alguna manera esos periodos de 40 días a su gente, siempre salieron de una manera mejor, salieron transformados. Gracias por ese recordatorio de que Dios nos fortalece en todo momento. Y nada se les escapa. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.